de la pelota. Este ejemplo es una carga con el hombro porque el brazo que hace contacto está detrás del cuerpo del tacleador en el momento del contacto. Por ejemplo, el brazo del tacleador está delante de su cuerpo, por lo que es un tacle alto. Dependiendo de si es una carga con el hombro. Ante una carga con el hombro, la primera pregunta que el árbitro se debe hacer es si hay algún contacto entre el hombro del tacleador y la cabeza o el cuello del jugador tacleado. En este ejemplo, hay un contacto claro con la cabeza, según la definición de contacto con la cabeza. Ahora vemos un ejemplo de carga con el hombro donde no hay contacto con la cabeza o el cuello del portador de la pelota. A continuación, el árbitro debe determinar el grado de peligro. En este ejemplo, existe un grado de peligro alto, indicado por el tacleador se levanta del suelo, hay un intento de tacle ofensivo y ambos jugadores chocan a gran velocidad. Un alto grado de peligro sin haber contacto con la cabeza o el cuello significa que la decisión inicial sería una tarjeta amarilla. Si el árbitro decide que el grado de peligro es bajo, la decisión inicial sería un penal por infracción. En el otro ejemplo de carga con el hombro, el grado de peligro es automáticamente alto porque el contacto se hace con la cabeza del jugador tacleado. En esta situación, la decisión inicial sería una tarjeta roja. Una vez que ha tomado la decisión inicial, el árbitro debe preguntar si existen factores a favor o en contra de una mitigación. Los siguientes factores pueden estar presentes, pero deben ser claros y obvios para que la sanción sea reducida. En este ejemplo, ambos jugadores están aislados y el tacleador tiene una visión clara antes del tacle, por lo que hay factores en contra de una mitigación. Tampoco hay factores mitigantes claros y evidentes. Por lo tanto, la decisión final sigue siendo una tarjeta amarilla. En este ejemplo, no hay factores mitigantes claros y obvios, por lo que la decisión final sigue siendo una tarjeta roja. Alto, y se debe hacer las siguientes 3 preguntas para decidir la sanción apropiada. Veamos algunos ejemplos que serían sancionados como tacles altos. La primera pregunta debe ser: ¿se produce el contacto alto con el hombro o la cabeza o con el brazo o el codo del tacleador? En este ejemplo, hay contacto del hombro del tacleador con la cabeza del jugador tacleado. El árbitro se pregunta luego: ¿cuál es el grado de peligro? En este tacle, el grado de peligro es alto, indicado por un intento de tacle dominante. El tacleador acelera antes del contacto y el tacleador completa el tacle. Para un alto grado de peligro, la decisión inicial sería una tarjeta roja. Si el árbitro determina que el grado de peligro es bajo, la decisión inicial sería una tarjeta amarilla. En este ejemplo, el contacto con la cabeza del jugador tacleado se produce desde la parte superior del brazo del tacleador. El árbitro luego se pregunta: ¿cuál es el grado de peligro? En este tacle, el grado de peligro es alto, indicado por un intento de tacle ofensivo. El tacleador acelera antes del contacto y el tacleador completa el tacle. Para un alto grado de peligro, la decisión inicial sería una tarjeta roja. Si el árbitro determina el grado de peligro como bajo, la decisión inicial sería una tarjeta amarilla. Una vez que ha tomado su decisión inicial, el árbitro se debe preguntar si hay factores claros y evidentes a favor o en contra de una mitigación. En este ejemplo, no hay factores mitigantes claros y obvios. Por lo tanto, se sostiene la decisión inicial de una tarjeta roja. Aquí, el portador de la pelota se agacha y corre en cuclillas inmediatamente antes de que ocurra el contacto con la cabeza. Por lo tanto, se puede considerar que el tacleador apunta lo suficientemente bajo como para evitar la cabeza, a menos que el portador de la pelota baje repentinamente su altura, como se puede considerar que ocurre aquí.
El árbitro puede decidir que este es un factor mitigante suficiente para reducir la sanción de una tarjeta roja a una tarjeta amarilla. Por lo tanto, la decisión final después de aplicar la mitigación es una tarjeta amarilla. En este ejemplo, vemos un tackle alto, donde el brazo hace contacto con la cabeza. Sin embargo, el primer contacto es con el hombro del portador de la pelota. Entonces, el contacto con la cabeza del portador puede considerarse indirecto, pudiéndose aplicar una mitigación. Veamos algunos ejemplos más. En esta secuencia vemos dos tackles. El primero es un tackle alto porque el brazo del tacleador está delante de su cuerpo en el momento del contacto y luego hace contacto con la cabeza del portador. El segundo tackle es una carga con el hombro porque el brazo derecho del tacleador en el lado del contacto está detrás de su cuerpo en el momento del contacto con el portador de la pelota. Por lo tanto, el árbitro debe evaluar un tackle alto y una carga con el hombro. Para el tackle alto, la primera pregunta es: ¿qué parte del tacleador entra en contacto con la cabeza del portador? En este caso, es el brazo del tacleador. El árbitro evalúa a continuación el grado de peligro. Aquí, el nivel de peligro es alto, porque el brazo del tacleador está yendo hacia adelante antes del contacto y el tacleador completa el tackle. Como resultado del brazo a la cabeza con peligro alto, la decisión inicial sería una tarjeta roja. Veamos el segundo tackle en esta secuencia, que consideramos una carga con el hombro porque el brazo del jugador está detrás del cuerpo en el punto de contacto. La primera pregunta para una carga con el hombro es si hay contacto con la cabeza o el cuello del jugador tacleado. En este ejemplo, está claro que el hombro golpea la cabeza. De acuerdo con el sistema de toma de decisiones, esto daría lugar inicialmente a una tarjeta roja, ya que una carga con el hombro a la cabeza se considera automáticamente un grado de peligro alto. Una vez que ha tomado su decisión inicial, el árbitro debe preguntar si hay factores claros y obvios, a favor o en contra de una mitigación. Aquí, los árbitros pueden considerar la altura baja del portador de la pelota, junto con la posición inclinada del tacleador en el contacto, como mitigación de una tarjeta roja. Pueden decidir reducir la sanción y aplicar una tarjeta amarilla como decisión final. De manera similar, se pueden aplicar factores a favor o en contra de una mitigación para el ejemplo de carga con el hombro a discreción del árbitro. Puede considerar que la continuación del tackle y el uso del hombro son suficientes para descartar una mitigación y, por lo tanto, mantener la decisión inicial de tarjeta roja. Otro tipo de tackle alto ocurre cuando no hay contacto con la cabeza del jugador tacleado. Como siempre, el árbitro comienza evaluando si está ante una carga con el hombro o un tackle alto. Aquí está claro que se trata de un tackle alto porque no se cumple la definición de una carga con el hombro. El contacto es con el brazo del tacleador y no hay contacto con el hombro. Entonces, el árbitro se hace las tres preguntas para los tackles altos. Para la primera pregunta, el contacto alto es desde el brazo del tacleador. Sin embargo, aunque el contacto es alto, se puede ver que en ningún momento del tackle hay contacto con la cabeza o el cuello. Este tackle se considera alto pero sin contacto con la cabeza. La segunda pregunta para el árbitro es si el grado de peligro es alto o bajo. Para un tackle que no implica contacto con la cabeza o el cuello, el grado de peligro será automáticamente bajo. La decisión inicial sería un penal. El paso final es preguntarse si hay factores claros y obvios, a favor o en contra de una mitigación. En el ejemplo, no hay tales factores y se sostiene la decisión inicial de penal. Si el árbitro hubiera considerado que había una mitigación clara y obvia, la decisión habría sido seguir el juego. Este es un ejemplo de un tackle estilo cinturón de seguridad y completa los posibles escenarios del tackle alto. Del principio al fin. Aquí
Vemos un tacle alto porque el brazo del tacleador no está en posición de cabestrillo, ni tampoco está detrás del cuerpo del tacleador en el impacto. Por lo tanto, excluimos una carga con el hombro porque el brazo derecho hace contacto con el portador de la pelota en un tacle alto. Esto significa que el árbitro debe hacer las 3 preguntas. Primero, debe preguntarse qué parte del tacleador hace el contacto alto. Aquí vemos el brazo superior del tacleador golpeando el cuello del portador de la pelota. En segundo lugar, se pregunta si el grado de peligro es alto o bajo. Ya que el tacleador está acelerando hacia el tacle, está intentando un tacle ofensivo y completa el tacle. El grado de peligro es alto. Usando el sistema de decisiones, este ejemplo de contacto del brazo con el cuello es de alto grado de peligro y resultará en una decisión inicial de tarjeta roja. El árbitro evalúa ahora si existen factores claros y obvios a favor o en contra de una mitigación. La posición del cuerpo del portador de la pelota puede considerarse como un posible factor mitigante. Sin embargo, esto debe ser claro y obvio, y también medido contra el hecho de que el tacleador está en un espacio despejado, con una visión clara y tiempo para hacer un tacle que evite el contacto alto. Por lo tanto, no hay razón suficiente para la mitigación y se mantiene la decisión inicial de tarjeta roja. Atrás para asegurar cualquier patada que pueda dar. Hay un buen reagrupamiento
y a percutir por parte de la samboyana. El desarrollo del juego, como vemos, se centra en el centro del campo y hay que asegurar ahí los placajes. Bien, Juan. Hoy Norton ha llegado por poco. Vamos, Guerra, ese balón. Bien, golpe de castigo y tendrá que ser amarilla al caer de espaldas. Esto ya ocurrió la semana pasada con Jomar. En el placaje alto cayó de cuello. La verdad es que no se le sancionó ni con tarjeta amarilla. Pero bueno, vamos a ver qué decisión toma Montoya. Pueda dar. Hay un buen reagrupamiento y a percutir por parte de la samboyana. El desastre